les dijera con palabras, no hay muchas vías que seguir, porque todo va a ser muy estricto, muy literal, y no va a haber muchos caminos que tomar. Entonces, el buen cine trata de deshacerse de las palabras. La mala televisión únicamente te inunda de palabras. Piensen en eso. Hay muchos documentales hoy en día que toman las causas políticas o la acción social como eje principal, y de muchas formas glorifican, son como piezas de periodismo glorificadas, porque se basan mucho en las palabras, con frecuencia tienen un guión y el cineasta está de acuerdo con ese argumento que está poniendo. El cine, honestamente, tiene mucho más que ofrecer que solo eso. El poder de las imágenes es legendario, y hacia allá es hacia donde tenemos que dirigirnos. El que la gente haga documentales no quiere decir que nosotros tenemos que huir de el usar grandes imágenes. Podemos utilizarlas mucho, tener un buen DP, y poco a poco la película se va a convertir en una experiencia cinemática cada vez mayor. Así que somos como alquimistas del medievo. Ahora tomamos dígitos y nos conectamos con las almas de la gente. Con imágenes podemos conectar con el público, y este es un privilegio profundo y enorme el poder hacer esto. Yo ya me estoy cansando un poco de eso. Sí, la interacción con el público probablemente sea una de las mejores cosas del proceso de creación. Así que todos hemos visto buenas películas, todos hemos visto algo mágico que ocurre con el documental, particularmente en los filmes donde los personajes son lo principal, donde ellos te enriquecen y tú quieres convertirte en parte de ese mundo. Pero ¿por qué pasa eso? Ustedes como directores necesitan saber cómo es que eso ocurre y por qué ocurre, porque tienen que ser capaces de poder hacer eso en sus películas. Así que hablemos de eso. La historia y los personajes son muy importantes, sí, claro que lo son, pero el marco que amalgama todo, que une todos los elementos, es esa relación especial que se genera entre el director y sus personajes. Y no voy a dejar de enfatizarlo. Esa relación, cuando funciona bien, se construye con base en confianza y en intimidad, que les permite a ustedes como público compartir el mismo nivel de intimidad y de confianza que tuvieron el director y la gente con la que estaba trabajando. ¿Y por qué es esto profundo? Porque es un regalo muy valioso y hermoso que dar al público, compartir ese nivel de intimidad. Hay pocos lugares en el planeta en donde se encuentra eso. En un cierto sentido podemos encontrar eso en los libros, pero en el cine obviamente tenemos una experiencia visual y auditiva mucho más rica. Y esa intimidad, esa relación, ¿suena mal el sonido? Y cuando esto se construye con base en el respeto, el amor y la confianza, así es como uno se siente. ¿Me escuchan lo suficientemente fuerte y claro? Y sí, cuando hay una buena relación, bueno, es como esa química que ustedes sienten como público y con el director. Entonces, así es como se siente. Es como llegar a tu sala, llegar a esta sala, y ustedes se van a sentir ya sea privilegiados en un sentido muy especial, porque están muy cercanos a la gente, o como con los reality shows, tal vez van a encontrar una repulsión a nivel moral. Va a haber una ambigüedad,
porque la relación, cuando no funciona entre el director y el sujeto, es como resulta abusiva, de carácter explotador, llena de hipocresía, y la gente se ríen los unos de los otros y pueden percibirlo. No se necesitan palabras para sentir qué tan malo es esto cuando los directores, particularmente en los reality shows, es un formato y la gente está siendo utilizada para lograr un fin. Así que esta relación entre sujeto y director no es una fantasía, es algo muy real, y es ese pegamento que articula el documental, que amalgama todo. La ficción lucha con todo eso porque hay muchos directores y actores que se conocen, entonces muchas veces no se llega a ese nivel. Es una relación humana basada en la confianza, y ustedes pueden generar este nivel de intimidad. Y los documentales, es por eso que pueden ser tan poderosos, los buenos documentales, porque te involucras demasiado con la persona, con el sujeto. Surge una catarsis a partir de las dificultades y los problemas que está atravesando esa persona. Entonces tienen que tener esto en mente. Eso es lo que ustedes están viendo, y como directores, por lo tanto, es lo que quieren crear. Contar la historia de alguien, estar tan cerca de alguien, es un privilegio profundo, en verdad. Por otro lado, hay una gran responsabilidad al hacer esto. Te dan una oportunidad, pero también te dan la responsabilidad de contar su historia de vida. Hay cosas que son muy sensibles y muy significativas para la gente. Y la gente que cuenta historias, nosotros ocupamos un lugar muy especial en la nación. Es decir, las historias son como bloques de construcción arquetípicos. Somos humanos creando significado, expresando significado unos a otros. Así que esto, aunado al simple respeto y a la moralidad que se tiene que tener con los contribuyentes, con los sujetos, a mí me parece que es como una especie de contrato moral. No es un contrato por escrito, tampoco es un contrato que se hable. Puede ser noble el fin que se persiga, así que hay un contrato moral entre el director y los sujetos. Así que es muy importante, si están haciendo un documental, que recuerden esto. Nosotros no le pagamos a la gente y estamos realizando una actividad peligrosa, pero lo que podemos lograr a partir de esto es una base moral muy hermosa a partir de la cual trabajar. Y hay gente que en este mundo en el que estamos viviendo se olvida de esto, pero es muy importante recordar que la base de lo que trabajamos, la base de ser un director es esta, y su público va a saber, así como la gente que ve televisión sabe, que está llena de manipulación y explotación. Ustedes como audiencia lo van a sentir, y van a sentir cuando la relación es genial, y esto les va a dar un vínculo especial entre el tema y el sujeto. Nuestros contribuyentes, nuestros sujetos, por otro lado, pueden tener una serie de razones para participar. Es muy importante que como profesionales nosotros ejerzamos nuestro mejor juicio y que sepamos que hay razones para participar. No todas las razones son tan válidas. Hay gente que quiere aparecer e involucrarse con muchas ansias. Hay gente que persigue fines que no están tan bien. Una vez yo tuve unos sujetos que estaban un poco renuentes. Ellos necesitaban algún tipo de coacheo, necesitaban entender que estamos yendo más allá, que estábamos persiguiendo un fin más noble del que probablemente alcanzaba a percibirse de primera instancia. Entonces, nosotros tenemos que jugar al abogado del diablo como directores. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Quién nos está facultando? ¿Quién nos está dando el derecho? ¿Quién se va a beneficiar de todo esto? Y no tengan miedo a hacer estas preguntas, porque si algo no está bien desde el principio, créanme que yo he hecho 24 películas y todo puede empeorar sobre la marcha.
y se pueden volver como venenosos. Así que sean muy honestos y estén muy llenos de autocrítica, porque todo debe de tener una base moral para sostener todo, porque esta es la base sobre la cual la mayor parte del público examina nuestros filmes, y nosotros mismos tenemos que sentirnos cada mañana al momento de levantarnos, tenemos que confrontar nuestra realidad y saber cuál es nuestra base. Así que, ¿por qué al final esto es tan importante, este contrato moral? ¿Por qué se necesita? En un mundo que ya ha perdido la brújula moral, por así decirlo, y donde la confianza es algo raro de encontrar, porque la gente está ahí para fregarse unos a los otros, el poder darles a ustedes, el público, ese sentimiento de tener algo bueno y redentor es un regalo, como ya lo dije antes. Es una experiencia encantadora y especial. No quiere decir que esto sea sentimentalista o que te vaya a limpiar. No. Solamente estoy tratando de decir que la base moral tiene que ser fuerte y es importante, y esto nos permite, y esto es a partir de la observación de la gente, porque estamos retratando sus vidas. Entonces la observación le permite al director mostrar en lugar de decir, y esto les ayuda enormemente como público, porque están tratando a su público de la forma en la que ustedes quisieran ser tratados, y les están dando el espacio y el tiempo para crear esa narrativa, para que la narrativa se cree sola. Eso es lo mejor que pueden hacer con un público. Es como los films de ficción que no están llenos de diálogo y de palabras, porque se les da mucho tiempo al público para participar de la narrativa. Solamente para darles un ejemplo de lo que estoy tratando de decir. Algunos de los films de horror más viejos, ahí nunca ven al monstruo, porque el mejor monstruo, el monstruo que da más miedo, es el que ustedes crean en su propia mente. Así que cada quien va a tener un monstruo diferente, pero ese va a ser el peor para ustedes. Y un buen director sabe que no tienes que mostrar el verdadero monstruo en realidad, porque el público lo va a generar. Así que ese es el poder. Es una relación bilateral entre la audiencia y la narrativa. Y ustedes son contribuyentes, están contribuyendo a eso. Así que esto es muy importante. Cada persona crea su propia historia. Así que esa es una lección crucial para la gente, los documentaristas, que su referencia no sea el cine de televisión, y traten de utilizar gestos, caras, imágenes, poses y música más que palabras para contar su historia, porque esto los va a liberar muchísimo y les va a ayudar mucho también en términos de sus capacidades como director para hacer su película. Creo que tenemos un contrato moral profundo entre nuestros sujetos y el director, pero también para con el público se tiene un contrato moral. Esto no se pone en tela de juicio, por lo menos en mi caso. Y yo quiero establecer confianza con mi público, porque... Y con el fin de hacer esto, como ya lo dije antes, estoy tratando de pensar en la película en términos de todas las decisiones que se tomen, de en dónde está el público durante el proceso. ¿Me están siguiendo en este momento? ¿Es lo suficientemente claro? ¿O ya se están perdiendo? Al público le importan mis personajes, porque yo les voy a robar tiempo valioso de su vida para ver algo que yo hice. Entonces, esta es una muy buena pregunta que tienen que hacerse hoy en día. ¿Por qué lo estamos haciendo? Estas preguntas se tienen que hacer desde el principio. ¿Qué va a significar todo para el público? Y esa magia, como ya lo describí antes, es lo que nosotros podemos darles. Si es un regalo y ustedes a partir de su propia experiencia lo saben y van al cine porque quieren sentirlo, bueno, entonces esta es la calidad que quieren expresar a través de su trabajo. Ese es el regalo que quieren darle a su público, y ellos los van a adorar, y el respeto va a crecer porque ustedes les están dando un lugar especial. Así que, ¿cómo podemos crear y generar esa magia?
Ya he dicho muchas veces lo de los personajes. Escogerlos es el factor más importante, tal vez. Si ustedes pueden escoger y crear y mostrar un gran personaje en la pantalla, ya tienen un 50% ganado. Y en mi caso, yo busco a gente que sea vulnerable, que tenga una esencia vulnerable, gente que los deje a ustedes, al público, entrar en ellos y ver sus errores, sus flaquezas, sus problemas. ¿Y por qué funciona esto? Bueno, porque justo como todos tienen flaquezas, puntos flacos, tristezas, y cuando sienten que alguien es como ustedes y que no es un superhéroe, alcanzan una conexión más íntima con el personaje, le tienen más empatía, y después esa persona puede llevarlos en un viaje porque ya están con ellos, no están gritándoles de un lado a otro de la calle. Para que todo el mundo camine de la mano en ese viaje. Y más aún, esos mismos temas de lucha y de vulnerabilidad son universales. Todos en el planeta pasan por lo mismo. Entonces, a través de la película conectan esto en un nivel más profundo. Y obviamente esto va a trascender las fronteras del idioma, de los países, porque están llegando al núcleo de la gente, y eso es lo más importante. Si su personaje está en medio de un dilema o de una decisión difícil, aborden eso. No hay nada mejor para un público que es trabajar el mismo dilema que ustedes están teniendo, con el que ustedes están luchando en su vida diaria, y que sea el personaje el que esté atravesando esto, porque así lo atraviesan juntos y dicen, bueno, ¿cómo va a resolver esta persona esto que yo también traigo? Ustedes están esperando ver de qué forma va a resolver a la persona. Ahí, a través de la narrativa. La catarsis también es una de mis palabras especiales. Yo creo que los documentales son excepcionalmente buenos para mostrar gente que está luchando con algo, que está en circunstancias difíciles, y ustedes los acompañan a través de esa batalla a encontrar la catarsis. Para mí es una especie de piedra angular. Si ustedes como directores pueden canalizar esa catarsis, crear lo que nosotros somos como directores, ustedes nada más canalizan, tienen que ser muy sensibles y tratar esto como una especie de piedra preciosa, porque es una cosa frágil la catarsis, y canalícenla a la pantalla para el público. Esta es una parte muy importante de ser un director eficaz. Los públicos de todo el mundo van a responder a eso, porque es una historia real, es una historia humana y una historia sensible que le habla a todo el mundo. Como gente que hace documentales, nosotros creemos en la habilidad de la abundancia. Si nosotros apuntamos la cámara a alguien en la calle, eso va a ser real. Hollywood tiene que gastar grandes sumas de dinero para tratar de crear personajes o situaciones que resulten creíbles. Por ejemplo, los héroes de acción, y eso no aplican aquí, pero todos los films de drama de Hollywood tratan de que ustedes como público crean que los personajes son reales, creíbles, y que esas situaciones pueden pasar. Como documentalistas nosotros manejamos todos los marcos. Sin embargo, lo que hace Hollywood
lo que los documentales no hacen normalmente es tomar esa vida normal, esa vida diaria, a tomar a gente en la que nosotros podemos creer y dramatizar una situación, crear drama, crear conflicto, crear cambio y catarsis. Y es por eso que tienen a públicos más grandes, no nada más porque los presupuestos son mayores, sino porque la gente responde a eso en mayor medida, y es lo que el cine quiere lograr, que la gente sienta algo, no necesariamente que piense, pero que sienta. Yo creo que en el documental tenemos que tomar historias reales, humanas. Esa es la autenticidad del marco real, pero muchas veces tenemos que contar esa historia. Tenemos que utilizar las estructuras y los dispositivos del cine narrativo para crear una historia. Estamos dando lo mejor de la credibilidad, lo mejor de la esencia del documental, pero lo están contando de una forma en la que se va a crear más emoción y más impacto para el público. No hay nada falso, no hay nada inmoral acerca de contar una historia de un modo distinto. Simplemente piensen en las ventajas de hacerlo. Ustedes están ganando impacto en la emoción y su película va a crearse en un espacio totalmente distinto en la mente del público. Se trata más de una exploración de personaje o de moralidad o de ética. Y nuestros personajes del documental es gente viva o gente muerta. Lo que hace la gente en documentales es algo muy fuerte. Le damos el impacto al público porque no lo contamos de la forma narrativa en la que lo hace el cine normal. Y no es engañar, no es falso, no estamos haciendo nada indebido, estamos pensando en términos distintos con respecto a la historia, cómo voy a abordar un tema específico. Así que es crucial, yo les recomiendo por lo menos tratar de pensar diferente con respecto a su siguiente película. Como documentalistas, tienen que concebirlo y estructurarlo en su cabeza, rodarlo, editarlo y ponerle música como si fuera un drama de bajo presupuesto. Porque esto va a ayudar mucho, esto va no utilicen un editor de documentales, sino un editor de drama, gente que escoja las caras y el tono de la situación en lugar de palabras, y su película va a ser excepcionalmente diferente si hacen esto, porque usted va a ser una experiencia liberadora. Y esta es una de las primeras cosas que voy a decirles, que va a hacer una gran diferencia en su vida. Esto cambia mucho la forma de tratar su historia. Hay muchos documentales, como ya lo dije antes, que tratan del activismo, que es como periodismo en imágenes. Nosotros tenemos que retar al status quo, pero si quieren crear una película que rompa todas las barreras, que sea algo universal y que se convierta en algo que toque el espíritu humano, que cuente algo sobre la condición humana, entonces intenten la técnica para contar historias de drama, para que la gente pueda disfrutar. Hollywood explota el disfrute de la gente, y también los libros y otras formas de arte también lo hacen. Ustedes también tienen que adaptar eso en su quehacer cinematográfico. Ya les decía que tenemos un contrato moral con los sujetos, un contrato moral con el público. Tratamos todo el tiempo de recordarnos qué es lo que estamos haciendo, por qué estamos haciéndolo, y parte de todo eso es como un arreglo con la verdad, por así decirlo. Cuando el público llega a ver un documental, ellos esperan que sea la mejor toma y que toda la verdad esté muy bien editada. No estás viendo a la vida de todos los millones de rusos, sino una visión fragmentada, un cachito de su realidad. Así que como
ustedes saben que lo que les está otorgando el director es fidedigno. Muchas veces ustedes pueden descubrir como público que el director no estaba contando la verdad porque está totalmente manipulado y deben darse cuenta de esto. Así que hay todo un espectro, como yo le llamo. Tenemos algo que es muy directo en términos cinematográficos. Muchas veces la cámara está ahí, hay tomas muy largas y puede parecer aburrido. Entonces, esto únicamente nos está tratando de decir que es algo verdadero. No sé por qué, pero esa es la forma en la que así se ha resuelto esto. Es como realidad sin filtro. Hay ejemplos extremos de esto, pero la gente que sabe les va a decir que muchas veces se rechazan las etiquetas de realidad porque no es algo como una realidad objetiva. La idea de poner la cámara ahí en lugar de aquí es ya una decisión y es algo sesgado. Decidir entre algo u otra cosa, bueno, es algo como retar a la realidad. Esa es una parte. Y probablemente también hayan visto The Thin Blue Line. ¿Ya la vieron? Es una película estilizada acerca de un hombre en Texas que es acusado acusado injustamente de asesinato. Eso ocurre en Estados Unidos y hay una reconstrucción de hechos para mostrarnos qué fue lo que supuestamente ocurrió. Es como una especie de entrevista y de reconstrucción estilizada. Cuando salió, los Weinstein Brothers, que fueron los que filmaron la película, fue en 1994, me parece. En 1988, hace mucho tiempo. Dijeron, bueno, no vas a utilizar la palabra documental, no nos gusta esa palabra, odiamos esa palabra, nunca usen esa palabra otra vez. Entonces la película se comercializó como película. El póster, los cortos, el nombre, se presentó como si fuera una película. Cuando la gente iba al cine a ver esta película, y además fueron en grandes cantidades al cine, lo interesante es que a pesar de que fue una reconstrucción estilizada y de que todo se comercializó como una película de drama, no sé por qué, no sé qué está pasando. Pero bueno, lo interesante, les decía, es que a pesar de ser una construcción y algo hechizo, liberaron al hombre de prisión. Entonces fue como documental, fue muy poderoso el tener a Randall Adams. Al final de la película fue liberado para hacer esta película. Entonces esto fue bastante poderoso. Les hablaba del sistema de justicia de Texas aquí. Ya comentábamos el punto. Entonces este filme, lejos de ser una especie de investigación con imágenes de archivo, llegaron a la médula del asunto desde un punto de vista diferente, a través de una reconstrucción estilizada y pensando en la situación de una forma diferente. Esto fue muy interesante para mí porque a mí me fascina la ley y el orden en esta serie. Ya se han hecho muchos estudios en donde se toma gente que atestiguó algo y aún 10 o 15 minutos después o un año después, es fascinante ver que la gente no recuerda el mismo evento. Si ustedes ponen a 2 o 3 personas juntas y después de esta clase, por ejemplo, digamos que entrevisto a 2 personas, las opiniones van a ser muy diferentes en términos de qué se trató, de qué tan aburrida fue, etcétera. Y todo esto es porque la memoria humana es falible y
muchas veces la corte depende de los testimonios. La ciencia social ve los gestos de la gente para ver si está mintiendo o no, si son buenos testigos o no. Así que hablando de los testimonios, no pueden ser tan confiables. En esta película de Thin Blue Line, o la delgada línea azul, la gente habla, esto es lo que ocurrió, la policía habla, esto es lo que ocurrió. Nosotros como directores estamos jugando con todas estas partes, pequeñas partes de verdad. Lo que un hombre piensa que es verdad y lo que otra gente piensa que es verdad. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar en términos de qué puede ser verdad a partir de aquí. Es algo muy aventurero, pero al final del día el público va a crear su propio criterio, también su propio juicio. La gente quiere tener esa sinceridad y quieren llevarse esa idea al final de la película. Está implícito en los seres humanos. Ellos procesan la información de ese modo. Nosotros vemos una película de 90 minutos, tomamos información. Es como estar en la corte. Él dijo esto, ella dijo esto, ella piensa esto, él habló así. Hay una muy buena película, ya no recuerdo cómo se llama, donde el hombre finge ser el hijo que huyó de casa, el impostor. Es fantástica, porque ustedes verdaderamente creen, ella tiene razón, no, es él el que tiene razón, y así se la pasan. Pero al final, el director ya sabe hacia dónde se dirige, aunque el público durante toda la película no lo sepa, y es un poco frustrante. Entonces, hay narrativa creíble. A nosotros nos gusta hacer esto. Es como una historia de detectives forenses. Nos gusta poner todas las piezas del rompecabezas juntas. Y se combina en una frase al final de la película que tiene sentido en su mente. Randall Adams es inocente. O, por ejemplo, también la justicia no es imparcial. Y ustedes tienen que ser capaces de llevarse algo que poder contar a sus amigos acerca de la película. Es como un resumen en una línea. Y eso es lo que están tratando de hacer los cineastas todo el tiempo, llegar a tener esta esencia de todo lo que está ocurriendo en la película, y de eso vamos a seguir hablando. Pueden estar pensando, ¿y de qué demonios está él hablando en este momento? La actuación tiene mucho que ver con la dirección, porque ese requisito que el público espera que nosotros le contemos la verdad, eso es importante, y es nuestra mejor forma de darles a ellos la mejor toma para que tomen sus mejores decisiones. Entonces tenemos que presentarles un mosaico, un rompecabezas que ellos tengan que armar. Como ya lo dije antes, es la forma en la que la gente procesa historias e información. Parece que está implícito en la naturaleza humana, es lo que hacemos, y a través de los milenios eso es lo que ha pasado. Suspenso, misterio, tensión para crear historias, para tenerlos ahí viendo sin despegar la vista y llegar al final del rompecabezas. Y la información en la que ustedes están ahogándose hoy en día, en realidad es inversamente proporcional al conocimiento o al significado. Simplemente nos ahogamos en información y hay muy poca gente que se da cuenta de eso. Puedes poner tu cabeza adentro de la caja, pero ya es muy difícil sacarla. Estoy hablando del Internet. Las películas tienen una mejor oportunidad de comunicar a partir de una forma más antigua de contar una historia, porque pasa con el tiempo y podemos llevarlos de viaje en una película, y también hay ciertos trucos, como yo le llamo, y ese es el punto. Eso es lo que la gente quiere, lo que le gusta. Así es como ha procesado la información durante muchos años. Es por eso que a la gente le gusta ir al cine. Es un hecho sencillo y humano. Si el cine
el cine se hubiera inventado de un modo o de otro porque está implícito en nuestra naturaleza humana. Entonces, la actuación, ¿por qué es importante para nosotros como directores? Tenemos que completar nuestra línea con nuestro círculo con esto. Nosotros somos los practicantes. Digamos que ustedes le cuentan algo a un amigo, tienen que condensar la esencia de las ideas en una frase o dos, tienen que describirlo de una forma muy precisa. Y lograr esto es algo muy difícil, porque la gente puede hablar durante 5 minutos acerca de su mejor amigo, pero si yo les dijera, bueno, habla de la esencia de la persona, del núcleo, del centro de la persona, ¿cómo vas a condensar y a resumir esa descripción? Como ya lo dije antes, es como llegar con alguien después de haber visto la película. Entonces, la mejor forma para el público, para llegar a ese lugar, es iniciar ahí. De esta forma, nunca se van a alejar demasiado de la idea central que hace su película un universo con cohesión y estructurado. Como ya lo dije, ustedes quieren que el público descubra eso por sí mismo y que se vaya con esa cristalización de la vida o las vidas de los personajes. Así que iniciamos, si podemos, con una sola frase. Y como directores de drama, hay muchos productores y gente del cine a quien le gusta la idea de resumir la historia en una frase o dos. Para un director de cine de ficción, lo más importante es qué es lo que dice el póster, qué es lo que dice el cartel, porque el público tiene que decidir si quiere ver tu película o no, y es una muy buena forma de resumir todo y de darnos cuenta de eso. Entonces hay un hombre que lucha para hacer cosas. Yo conozco a este hombre, Henry March, lo he conocido durante años, y yo me digo, bueno, ¿y qué? ¿Cómo describo a este señor? ¿Cuál es su esencia? Y esto es lo que se me ocurrió, la lucha de un hombre para hacer cosas buenas. Así fue como resumí la esencia de Henry en una sola línea. Y así tenemos que hacer con todas las películas. Toda una película se basa en esta única frase, y de eso es de lo que estoy hablando cuando hablo del poder de decidir qué es lo que está ocurriendo con un personaje y utilizar eso como la base de su historia, como el bloque principal de construcción de su historia. Entonces, en esta frase estamos examinando algo que es muy universal. Todos luchamos. Todos esperamos estar luchando por algo que sea bueno, pero la lucha implica un proceso, implica una A, un B y una C. Estás luchando para llegar a algún lugar, para ganar algo. Y la tensión narrativa de si él va a tener o no éxito en su lucha, entonces ahí hay mucho como para poner en pequeñas palabras. Y yo siento que es muy importante si pueden hacerlo. Y hay algunas películas que en las que es más fácil hacer esto que en otras, pero al final tienen que buscar esta esencia, tienen que buscar formas en las que ustedes puedan destilar las historias, porque entre más sencilla sea, más poderosa y más eficaz va a ser. De eso no hay ninguna duda. Tomen el camino más fácil, no se compliquen las cosas, porque al final en la pantalla todo se va a ver muy confuso. En términos prácticos, la razón principal por la cual tenemos esta línea de esencia principal es que es muy útil como directores, porque siempre les va a dar un lugar hacia donde dirigirse cuando están rodando y cuando están editando. ¿Qué quiero decir con esto?
Digamos que estoy en el día 10 de rodaje y yo me pregunto, bueno, ¿por qué estamos aquí el día de hoy, aquí con esta gente? ¿Y cómo se conecta todo esto con mi idea única? Si yo puedo darme una buena respuesta, entonces yo les aseguro que un 95% de la película va a tener sentido y todo va a articularse bien. Y porque estoy rodando, en primer lugar, porque está costando tiempo, dinero, sangre, sudor y lágrimas, frustración. Así que tienen que preguntarse qué es lo que está haciendo esta persona en mi película. ¿Esta escena es relevante? Y háganse esas preguntas para filtrar sus ideas, y si su respuesta es sí, entonces bueno, saben que están pisando tierra firme, que pueden continuar. Pero si no pueden conectar, si no pueden responder que sí, con la experiencia que ya tengo les puedo decir que bueno, no va a funcionar. Puede que lo roden, terminen de rodarlo, pero nunca lo van a usar, porque tienen que sentir esa certeza de estar haciendo algo que va a ser utilizado, no algo que nunca van a utilizar. Esto es muy liberador, porque quiere decir que tienen claridad en términos de lo que están rodando, por qué lo están rodando y con quién lo están rodando. Imagínense eso. Hay niveles de drama. Cuando tenemos muchas veces tenemos 3 cámaras rodando y podemos tener 70 horas de material, porque yo sé que quiero esto, pero no necesito aquello, nunca lo voy a utilizar. Es fácil porque así yo tengo un control único de la idea. Si la escena de Henry Marsh luchando es buena, sí o no. Y es por eso que yo me estoy repitiendo mucho sobre este tema, porque es muy importante, es una muy buena herramienta para los directores. Les ayuda muchísimo para lidiar con ese mundo tan complejo de la realidad, porque en un momento dado todo se vuelve muy complejo. Les pueden pasar muchísimas cosas. Tienen que tener un criterio para decidir qué hacer con la película. Como ya dije, en las películas de ficción con frecuencia empiezan con esa idea. Hay una escena en Ed Wood, en este film de Tim Burton, en el que el productor escribe el póster antes de que se haga la película, porque para él eso es lo que importa. Él dice, yo voy a hacer esta película, y es lo mismo que estoy diciendo aquí. Si es así de claro, así está de preciso y definido en la ficción, bueno, es una idea de control. La gente que escribe guiones en el Reino Unido utiliza este concepto, idea controladora, porque la idea controla a la película. Es como el paraguas. Y esto me lleva a describir qué es lo que está ocurriendo en El cirujano inglés o en cualquier otro film que vean. Normalmente hay una superficie, una narrativa de superficie, un stencil. Henry Marsh va a Ucrania a operar a la gente, pero esa no es la esencia de la película, es solamente lo que están viendo, es la razón por la que siguen viendo, es la narrativa superficial. La verdadera película es un hombre que está luchando por hacer cosas buenas. Eso es lo que está por debajo de todo, eso es lo que amalgama todo. No es un documento acerca del sistema médico, no es un documento de Ucrania o una biografía del cirujano, es la lucha de un hombre por hacer cosas buenas, punto. Así que esa es la razón verdadera. La película es eso. Es por eso que yo le llamo la historia de una película, no narrativa superficial. En Ladrón de bicicletas, ostensiblemente se trata de un hombre que roba bicicletas. Es un poco floja la idea para 90 minutos,
si lo ven así, pero no se trata de eso. Esa no es la idea principal. Entonces es aquí en lo que tienen que empezar a pensar. Un documental es una historia real, es una historia verdadera, mostramos a la gente, sí, pero por debajo de ahí hay un universo emocional distinto, y creo que esto es lo que en realidad resuena en la gente, es lo que traspasa todas las barreras de qué es lo que está ocurriendo y dónde está ocurriendo. Es en lo que nos tenemos que concentrar. Entonces el documental per se no se trata nada más de documentar la realidad, sino de expresar a través de ideas y de emociones una historia. Eso es lo que hacemos, seleccionamos partes de una historia como cualquier otro editor para contar la mejor historia. La historia que verdaderamente queremos contar es la que está subyacente, la que está por abajo, la que es universal y que toca a todo el mundo como público. Estoy a punto de mostrarles un video. ¿Qué hora es? Son las 5. También quiero hablar de estructuras antes de mostrarles algo. Las estructuras, aparentemente, cuando ustedes están editando, es muy importante pensar en ellas desde el principio. ¿Cuáles son los bloques de construcción? ¿Qué es lo que van a construir? ¿Cómo van a construir su película? ¿Y cómo van a generar el material para que esa película sea una realidad? Es como una palabra aburrida y es como cualquier otro tipo de estructura, porque así es con las películas también, pero hay dos cosas principales que resaltan en la mayor parte de las películas, aunque sean de ficción, la mayoría. El desarrollo de personajes y las narrativas múltiples. Empecemos con las narrativas múltiples. Como ya lo dije antes, las historias se vuelven la mejor manera que tiene la humanidad y de expresar significado, de robar significado, de crear una conexión los unos entre los otros, y así es como se ha venido haciendo desde hace muchos años. La forma en la que siempre pasa a través del drama es cómo los individuos interactúan con otros individuos. Es esto lo que nosotros vemos en la mayor parte del arte, además de las bellas artes. Siempre vemos gente que está tomando cómo reaccionan con otras personas, qué pasa, cómo reaccionan con X, con Y. Cuando vemos una película, cuando leemos un libro, eso es lo que vemos siempre. Pero si ustedes toman una narrativa de una persona que está, por ejemplo, interactuando con sus hijos, en una película pueden ver a la misma persona que está lidiando con sus padres o con alguien más. El mundo emocional de esa persona, las decisiones morales que toma esa persona puede cambiar su destino. Entonces ustedes como directores tienen que estar manejando la situación real, de la vida real de una persona. Entonces tienen que ver distintas circunstancias. Es como cambiar los lentes y ver distintas perspectivas. Esas son las narrativas múltiples y tienen grandes ventajas para contar su historia. ¿Cuáles son esas ventajas? La principal es sencillamente que les da un lugar del cual cortar de inicio y cortar al final. Pueden tener más tiempo con la narrativa A porque después tienen que vincular con la narrativa B, y la belleza de tener narrativa B o narrativa C es que cuando ustedes cortan de A a B pueden crear significado en ese punto, pueden decir algo acerca de ambos mundos al momento de unirlos y tomando en cuenta la forma en la que los unieron. Les voy a mostrar un video del cirujano inglés y se trata de eso, porque es como intercortar distintas narrativas para lograr decir algo que es más grande que las partes. Entonces, si me preparan por favor el video 1. Es casi el inicio de la película.
Aquí estamos tomando distintos mundos, poniéndolos juntos para crear significado. Y aquí va. Генрі принесе десь надію на життя. Він вже так змінив моє життя. Сподіваюся, що Бог його руками дасть мені надію на життя і що я буду здоровий. Is Luz out the front? Right. You get started, Patrick. Is it the head position we discussed? That's fine. Where's Luz? Oh, perforators. You've got some perforators. They're 106 miles, but we... They're what? 100 pounds? Come on. That's what they say. 3, 4, 5. Thank you very much. You're welcome. Thank you. I'm going to put those in my bag. So you're saying how many of these have you done before? I've done 3. 3. On your own, or with one of the attendants? No, one. Right, okay. Well, I mean, because she's old, there should be loads of space. I have a very specific approach. So I'd have her spread it slightly. See, like that. It's going to be a bit more. It's more than... It's going to. You'll find you're coming down more or less vertically now. Presumably use disposable perforators back there. Almost exclusively. But I'm trying to reuse them in Ukraine. My friend How Igor. can you reuse them? Well, they need to replace the plastic clip. I'm not sure I'll be doing the operating myself. That's it, that's fine. I think you'll find that cracks now. Щодо після закінчення Слово Боже, там при творі буде стояти мужчина Стасик, і там будуть давати гроші на операцію хворому людині. Понеділок, вівторок, четвер служби Божі будуть за здоров'я, а в середу, п'ятницю, суботу за померші душі в чистилище. Ні, то таке зробіє. Не треба звідчити. Треба таке зробити. Таке зробіє, щоб таке причепіє. Я подивився, там серце. Дякую.
The really difficult thing about neurosurgery is knowing when to operate. The actual operating isn't so difficult. But so you have three people who've never met you. Cuando se llega a este punto en la película, ustedes como público ya conectaron. No hay ninguna duda de eso. ¿Cómo ocurrió esto? Porque la gente María está rezando por El Salvador, le llaman el cirujano de Dios. Él no se piensa como Dios, pero el Padre sí, y esta es parte de la fascinación de todo el problema. Tal vez él odia ser llamado el Salvador del público, del pueblo, porque sabe que no puede salvar a todos, pero y aunque él quiera, y si ustedes estuvieran en esa situación estarían haciendo lo mismo. Así que en la película el público conecta la parte del cirujano, el azul, el hospital. Hay gente que está poniendo dinero en un sombrero, que es la colecta para ayudar también a la persona que va a ser operada, la música de fondo, los feligreses, la persona que va a ser operada, que atraviesa un cementerio. Entonces, bueno, sabe que él va a morir si no pueden operarlo exitosamente. Entonces, todas estas imágenes y todos estos estímulos, tal vez conscientemente no están pensando en toda esta serie de cosas, pero sí las sienten al momento de estar creando, porque ustedes cortan, editan, en este caso con 3 narrativas, las tienen que fusionar a las 3 y hacer que el público se involucre, y ustedes son los que hacen al final todas esas conexiones. Ustedes son quienes hacen que ocurran estas conexiones. Así que es la forma en la que la narrativa de ficción funciona todo el tiempo. Robert Altman es un maestro para hacer eso, para amalgamar narrativas múltiples. Así que esas son las narrativas múltiples, lo que pueden ayudarles a hacer en un documental. El desarrollo de personajes, también hablábamos de eso. Es tan crucial tener a alguien que les importe, porque es muy difícil sentarse y ver una película sobre alguien que a mí no me interesa o que ni siquiera me gusta. Tenemos que tener alguna razón, alguna esperanza de que va a haber un cambio, va a crecer, va a evolucionar, va a sobrevivir a la operación. Algo se tiene que desarrollar con el tiempo, algo que nos haga seguir viendo. Y como ya les dije, todo se basa en la simple emoción de, bueno, que sea un personaje que te importa. El escoger correctamente a los personajes, como ya lo dije antes, hace que la gente quiera saber qué va a pasar después. Es el ADN de la historia y de la narrativa. ¿Qué va a seguir después? Queremos seguir viendo. Y los directores tienen que maximizar esa curiosidad. Escogí a Henry por esa vulnerabilidad, como ya lo dije antes, pero también hay otras razones subyacentes. En primer lugar, y la más obvia, es que él es un médico. ¿Por qué es útil? Si él es médico, todos hemos estado enfermos, a todos nos ha dolido algo y hemos sentido la necesidad de ir al doctor. Entonces, retratar la relación de un paciente con el doctor, ustedes ya llenan todas las brechas. No tengo que explicar mucho, no tengo que mostrarles a la gente, no tengo que explicar la mecánica de lo que está sucediendo. No es un nuevo tema para ustedes o para mí, es algo universal. Entonces esto es muy importante, ya que si yo puedo liberar más tiempo sin tener que estar explicando, puedo llevar al público a un lugar mucho más interesante, lugares en los que no han estado antes a nivel ético, a nivel moral o psicológico, y eso es lo que estamos buscando en una película. Tenemos que tener la historia ya en la cabeza y después
dirigirnos a lugares extraños. So one man's sick, another man's Un hombre está enfermo, un hombre está tratando de curarlo, punto. Este hombre tiene un tumor, va a sufrir una operación peligrosa, va a sobrevivir o no. No es ciencia cuántica. La gente va a querer ver el proceso y sabemos que puede aparentar ser un sistema de filmación flojo, pero de esto no se trata en la película, no se trata sobre la operación, se trata de algo más que hay debajo. Estoy tratando de encontrar la mejor forma de mantenerlos como público. Quiero asegurarme de que no se salgan y no se aburran y no pierdan interés. Y una de las mejores formas de hacer esto es con la medicina o con la ley y el orden. La gente que ve esto cada semana en la tele es porque quiere ver medicina y el sistema. No es como David contra Goliat. Todos queremos ver esto porque nos sentimos bien cuando la victoria del bien gana sobre el mal, o cuando gana la justicia. Así que cuando piensan en las películas que hacen o la gente que escogen, algunos de esos factores son muy importantes porque les ayudan a contar una historia. En la superficie los ayudan a mantener al público, a que la gente siga importándole sus personajes, pero pueden llevar a la gente a lugares mucho más interesantes si ustedes ya establecieron la narrativa que lo posibilite, una narrativa universal. Como ya lo dije antes, no es una película médica, es la película de la lucha de un hombre para hacer cosas buenas, como ya les dije. Y la ley y el orden, bueno, si todas son sobre la ley y el orden, bueno, no, si todas fueran de eso, ya las habríamos visto 1000 veces la misma cosa y ya no nos interesaría. Es como una psicología arquetípica que se repite y nos pone en medio de todo. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Yo sería el bueno o el malo? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué pasaría? Ustedes como público se hacen esas preguntas todo el tiempo de dilemas morales. Star Wars, por ejemplo, es una batalla moral grandiosa. Eso es todo. Está aderezada con cosas muy buenas, pero al final del día es eso. Es una lucha moral, es un arquetipo sobre lo que ya escribía Shakespeare, por ejemplo, estos arquetipos de cosas poderosas. Y como ya dije, como directores, nosotros podemos poner a un público ahí, podemos crear una historia que nosotros definamos como directores para que el público la explore. Es algo encantador que podemos hacer porque la gente disfruta tanto examinarse, poder discutir con la novia, el novio, con los amigos, cada quien va a tener puntos de vista diferentes sobre la misma película. Porque ellos están reaccionando ante eso, se van a hacer preguntas difíciles. ¿En dónde me encuentro yo en este universo que estoy viendo en la pantalla? Todas son buenas razones para hacer una película y para hacer que el público vea tu película. Sí, estoy ya tratando de encontrar un colofón. Creo que la última parte del cirujano inglés va a mostrarnos que la película no se trataba sobre la medicina, como ya bien lo dije, y nos va a mostrar qué tipo de participación ustedes tienen como público en la película, porque en la segunda escena es una cena simple, pero ustedes ya traen los 90 minutos previos, ustedes van a llenar todos los espacios, van a interpretar todos los gestos y esto les va a significar mucho más a ustedes porque ustedes son los que están haciendo el trabajo. ¿Recuerdan? Yo solamente les estoy diciendo que va a ser la escena de una cena sencilla, pero para ustedes va a ser mucho más porque ya llevan los 90 minutos previos y ya llevan todo lo que yo les dije antes.
Entonces no quiero dejarlos perdidos. No va a ser difícil de entender porque ustedes van a llenar todos los espacios. Y aquí les repito una vez más, ese es el poder de contar una historia moral en lugar de una historia didáctica, literal. Ahora veamos el último video, que es la antepenúltima escena, como ya les decía. Y bueno, se van a dar cuenta que durante la última hora y media hablé de todo lo que van a ver aquí expresado en la pantalla. Ми тут постійно, так? Так. То бажано який час, чи скорше, чи як? Не відкладати в довгий ящик. Так. Так тебе звати? Уляна мене звати. Уляна. Добре. Добре. Все, передавай там привіт. Добре, обов'язково. До побачення. До зустрічі. I made what I felt in retrospect was a big mistake many years ago when I saw a young child, Tanya, with a big, well, that's about the biggest brain tumor I'd ever seen. It was a benign tumor, so in theory it was curable. But again, the diagnosis had been missed and delayed, and in a sense I was being sentimental. I have been swayed by emotion. But it's so very difficult to cross to the other side of a street. It's so very difficult to say no. First time visited us in emergency hospital, and you was frightened what to do and what will happen with the child. Yes, I think about the whole story quite a lot because, in a sense, I think it was a mistake to have operated. If it happened again, I would say no. So I think probably it was too. Well, I think I'd say that. But one always hopes, doesn't one? Добрий день. Добрий день. Містер Марш. Katja. Добрий день. Right, we brought some flowers. Так, то йдемо. Вас хоч на руках перенось, повинні приїжджати. То як тебе звати? А це Оленка, що в Києві була Так? з нами. Ти вже так виросла? А, не можна пізнати. Не можна пізнати. В вашій хаті. Добрий день, заходіть. То ви тут мешкаєте. Добрий день вам. Добрий день. То я. Добрий день. О, бачите. А ви знали, що ми приїдемо, то ви вже всіх накликали. Так, тут якби всі були, а... Бо це... Я так переживала, що підтримка треба.
Так якось несподівано, навіть ніби це сон, знаєте? Translate of it, Igor. It's like a dream. Я так не з радості, що побачила. Ти так хвилювалася всі ці дні. You can tell, Katya, I was quite worried. I was quite nervous. I've been feeling quite nervous as well. А Генрі Марш каже, що він теж дуже хвилюється. Так що ви в Англії маєте багато друзів. Ігор Петрович, сідайте до столу. Where shall we all sit? Table is ready. Ah, that was wonderful. Чи там як де вам зручніше, бо ви вже насиділися, як вам зручніше? It's a photograph of Tanya on the wall there, see? And that's some animation that Runa Wilson and the hydrotherapy at the bottom. That was a physio. Да, на молочний поки ходжу. На молочному золоті. А ще там деколи ходжу з жіночкою, стареньку гляжу в мене далеко. Там по... Що має свекруху теж стареньку. Ще своїх є двоє стареньких, змішаних. І от тут їсти, ви нічого не їстите. Як Може, у нас не таке аж вкусне, як там. Та як не вкусне? Так. Смішне. It's wonderful. Very afraid there's something wrong. The food is wonderful. I'm just overcome by emotion. That's why I'm not eating very much of the Не food. кажуть, The не food is переживайте за їжу, бо, ну, каже, просто, що я теж хочу сказати. Так, Саша, he is too young. too young. Too young. Так. Ігор Петрович, а я ось прощайте, чого мене сюди? Я ось не положив. Ти ж не знаєш, як сказати. Вип'ємо за вас, містер Марс, Ігор Петрович, за ваше здоров'я. Зразу буду вже плакати. Too upset. Understood. She will drink for us, Yes. and maybe we should drink for her family, Yes. for Tanya, Yes. Misha. Ми вип'ємо за Таню, за Мішу. За ваше здоров'ячко. Doesn't it? Щоб Well, I'll make a toast for that translate evil. I've been coming to Ukraine now for 15 years. Я вже в Україну приїжджаю 15 років. And in many ways I've come to love this country as much as my own. Я свою. And Igor and I have been working together for all that time trying to make progress in treating patients with neurosurgical problems. And sometimes we succeed and sometimes we fail. Часто ми дістаємо перемоги, але часто ми зазнавали поразок. But I'd like to drink to all your future successes and will never stop trying to make things better. Він каже, я хочу випити, за мене хоче випити, щоб в мене все було добре, за майбутні успіхи. і ми приєднуємося. Mr. Marsh, I'm touched.
I don't know whether I'll be thinking about anything when I die, but the way I see things at the moment, what I will think mattered most was how I tried to help Igor and his patients. And I'll think about Tanya and I'll think about Katya. What are we if we don't try to help others? We're nothing. Nothing at all. Entonces, es por eso que tratamos de construir personajes. Debido a los cambios que atraviesan, son los mismos que nosotros podemos atravesar. Y es una muy buena razón para que la gente vaya al cine y pague una buena cantidad de dinero para ver la película. Entonces es un reto hacer eso. Ahora, ya me voy a callar y les voy a pasar el micrófono a ustedes para que me hagan preguntas sobre cualquier cosa. Voy a preguntar en español. Mi pregunta es, hablabas del pacto moral con los personajes. ¿Cómo funciona cuando tenemos personajes antagónicos que también son personas antagónicas a nuestros personajes principales? Lo pregunto porque en particular yo estoy haciendo un documental sobre un conflicto entre dos grupos de vecinos y me parece que es algo parecido a Presunto Culpable, en donde había como personas que fuera de la pantalla también eran antagónicas al personaje principal y que quizás no se llegó como a un pacto moral adecuado. Y bueno, ahora la película creo tiene algunos problemas por eso. Después de tu experiencia, ¿cómo es la manera más adecuada para intentar hacer ese pacto moral con los personajes antagónicos? Esa es una buena pregunta. Y es aún más importante si no les gusta la persona, las personas, o si son antagónicos. Es incluso más importante que, más allá del simple respeto que ustedes tienen, porque el respeto tiene que ir más allá del casi ser normal, porque es demasiado fácil simplemente asumir o juzgar o caracterizar a alguien. No es mi postura el hacer eso. Yo soy muy sensible en términos de eso. Creo que no podemos ser jueces y parte. Nuestro trabajo es mostrar el mundo de la forma en la que la gente pueda formarse una idea acerca de ese mundo. Así que nosotros tenemos que ser excepcionalmente justos con el señor Ortega, con el detective, porque podríamos haberlo hecho peor que eso, peor que lo que mostré, pero para mí eso no era algo correcto, o el fiscal o el juez. Así que cuando no tenemos simpatía hacia el personaje, pero sí tenemos moral y tenemos responsabilidad para no dejar que nuestras emociones interfieran en la forma de estar presentando estos personajes. Eso es algo muy importante que tenemos que hacer. Le corresponde al público juzgar y formarse su propio criterio. No decir, quiero presentar el personaje de esta forma o de esa otra. Sí, no. Pero es mucho mejor cuando hay un grado de ambivalencia o de ambigüedad y esta se le deja al público. Creo que es mucho más justo desde el punto de vista moral. Yo quería saber qué edad tiene. ¿Le podrían decir por favor que se ponga el receptor? How old was the English surgeon when you filmed that documentary?
¿Cuántos años creen que tenía? Tiene 57. Entonces, esto les muestra qué tanta preocupación y qué tanta responsabilidad lleva este hombre. Solamente tenía 57 años cuando filmamos. Se ve mucho más grande. Y eso es porque le preocupa. La siguiente pregunta, por favor. Tengo dos preguntas cortas. La primera, ¿cómo se involucró con la idea de hacer un documental sobre un cirujano? El doctor es su amigo, usted ya lo dijo. Y la segunda pregunta, ¿cuál es el proceso de escoger un personaje? Estoy hablando acerca del ego. ¿Cómo sabe que este personaje va a funcionar en su película? Muchas veces es la observación de la gente real haciendo cosas reales y resulta ser la respuesta a la pregunta. Henry y yo, cuando yo lo conocí, descubrí que teníamos un amor por Ucrania. Es un país que la mitad de la gente ni sabe dónde está. Pero tuvimos esta necesidad tácita como de consumar esta relación extraña que teníamos con Ucrania, porque ambos conocíamos el país muy bien. Yo quería hacer una película, él me dio la razón para hacer la película. Y el ego viene con Henry. Ellos son como una pareja casada, como una pareja extraña. Se conocen desde hace 19 años y se percibe que estos dos hombres ya han pasado muchas cosas juntos. Igor ha ayudado a Henry y Henry disfruta ayudarlo, así que es una amistad entre hombres bastante cálida y bonita. Normalmente no vemos amistad entre hombres en la pantalla. ¿Y cuál fue la última parte de su pregunta? Bueno, Igor vino con el paquete. Marion fue una elección de un paciente. Uno de los doctores me contó acerca de Marion y me dijeron, hay un hombre joven que vive en un lugar muy pobre. Es una historia típica ucraniana y es muy buena. La gente del pueblo está ayudándolo a llegar a Kiev y él me dio daba el tipo del personaje que iba a tener esta especie de operación, y él iba a estar consciente. Y la secretaria se enamoró de Marion porque él es como un santo. Entonces, bueno, sirvió en muchos aspectos y es como alguien que flota por encima del mundo. Es tan calmado. Le están cortando la cabeza y su pulso era de 72. Entonces es un hombre notable y se ve un poco como el tonto del pueblo porque le faltan unos dientes y se ve así un poco así, pero lo aman porque es una personalidad, un espíritu tan fuerte. Entonces nosotros somos los pacientes, nosotros somos como Marion, nosotros somos quienes tienen la necesidad como personas. Y la elección de un personaje es muy importante. Si no te gusta Marion, entonces bueno, vas a sentir mucha menos simpatía para la película entera. Así que estas son las primeras impresiones. Es como la primera impresión, ¿te gusta la persona o no? Es difícil ponerlo en palabras, es únicamente un sentimiento y esta es una buena forma para basar la película en los personajes porque es finalmente lo que va a hacer el público. En su película, algunos personajes reciben muy malas noticias del doctor. ¿Cómo manejó eso? ¿Cómo habló con ellos? ¿Cómo obtuvo el permiso de la gente para poder captar todo eso? En el corredor hay como todo un mundo ocurriendo en el corredor.
entre el set de filmación y nuestra oficina. Entonces ahí está el director, ahí están los camarógrafos, están hablando con toda la gente que está haciendo fila y acerca de su participación en la película. Les van a decir que cuál es su historia, bueno, les preguntan cuál es su historia, si van a querer que se filme, y Henry le dice a la gente, bueno, que yo estoy con ellos y que no tienen que preocuparse de nada. Así que hay una especie de confianza entre los doctores y yo, y que se transmite a los pacientes. Así que obtuvieron los permisos de todos. Y después lo que pasa ahí en ese cuarto, pues pasa ahí. Hay 3 cosas bastante fuertes que ocurren. Está la abuela, el nieto, hay una niñita que está casi ciega porque no ha recibido tratamiento, y luego está esta niña rubia del final. Entonces, bueno, ¿cómo manejo con las emociones de filmar todo eso? ¿Esa era su pregunta? Sí, en realidad sí. En el caso de Ilana, que no sabía cuando se va de ahí qué es lo que está pasándole, no pudimos utilizar esa historia a menos de que ella supiera, obviamente, qué era lo que pasaba. Hay una firma de confidencialidad, etcétera. Ella fue a ver a Henry 6 meses después en otra visita que él hizo, y ya se había quedado ciega de un ojo y medio ciega del otro ojo. Y ella obviamente ya sabía en ese momento qué es lo que estaba ocurriendo. Así que ella aceptó la situación. Su madre y su hermana llegaron y estaban llorando y suplicándole a Henry para que la curara. Y Henry decía, si la llevamos a Inglaterra todo va a estar bien, pero la verdad es que no importa si es Nueva York o Londres o en cualquier otro lugar, ella no hubiera podido ser curada porque su tumor era incurable. Y al final de una media hora muy emotiva con la madre y su hermana, Henry le pide a Ilana algo sobre la película, y ella le dice, bueno, usted me ha dado tanta paz y confianza que si hay algo que yo pudiera hacer para ayudarle a su clínica, me gustaría hacerlo. Entonces ella nos da la bendición para utilizar ese pietaje. Obviamente ella se dejó filmar, pero no pensaba que finalmente fuera a haber un resultado tangible. 6 meses después seguíamos esperando la película y no podíamos incluir esas escenas hasta lograr el permiso. Y con la abuela y con el nieto ocurrió lo mismo. Después de noticias como esa, tienes que ser muy sensible y muy cuidadoso, porque puedes herir a la gente, y es por eso que los permisos se hicieron de antemano. Igor, ellos dos son como muy queridos en Ucrania, porque han tenido muy buenos resultados, se han levantado contra el sistema y han probado muy buenos resultados, mucho mayores que los del Estado. Entonces hay gente que hace fila durante días y que se queda a dormir ahí para tener un turno porque los resultados han sido muy buenos. Entonces todo se basa en la buena voluntad y se basa en contar historias de una forma sensible. The last question. I want to know if the film changes drastically when it is written and directed by the director, or when the director only directs and it's a different person who writes. I want to know if the development of the film changes drastically because of that. Bueno, está hablando acerca de una película de ficción, más bien. Obviamente yo no tengo tanta experiencia con eso porque yo he trabajado con un escritor, estoy trabajando con un escritor en algo ahora. No hay muchos directores de ficción que puedan escribir bien, y hay gente que puede dar fe de eso. Entonces hay gente que pueden ver una buena historia pero no pueden generarla. Tratar de crear ese diálogo y ese flujo es interesante y es difícil.
yo lo estoy haciendo por primera vez con alguien y es como editar pero en reversa. Es como el proceso de unir toda la película y editarlo, y al editar es crear esta especie de historia sobre el papel. Y a mí me encanta editar, así que bueno, sí, también me encanta escribir el guión. No puedo entender por qué los escritores se enojan o se frustran porque otra gente cambia su trabajo. Si yo fuera ellos, yo aceptaría, bueno, yo me sentiría mal también. Entonces creo que hay muchas relaciones diferentes entre escritores y directores en las películas. Hay que tratar de obtener el respeto si ustedes son escritores y bueno, que les paguen también. Parece que ya nos tenemos que ir, ¿verdad? ¿Alguien más va a llegar a esta sala?